Pues vamos a entrar en materia. Entonces, hace un par de semanas estuvimos platicando de algunas situaciones que sucedieron con el pueblo de Israel, muy tristes, y sí quisiera leer nuevamente en el libro de Jueces, el capítulo 2. En el verso 6, 2:6 de Jueces en la NTV dice: después de que Josué despidió al pueblo, cada uno de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. El siguiente verso habla de que murió de 110 años y que lo enterraron, pero en el verso 10 dice así: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Verso 11 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor, etcétera. Y está hablando después de todas las consecuencias que vivió el pueblo de Israel por abandonar a Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención y decía, ¿qué liderazgo fue mejor? ¿El de Moisés, que sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto y lo condujo por 40 años en el desierto por desobedientes e incrédulos? Y la consecuencia de esto fue que todos los mayores de 20 años, fallecieron en el desierto. Pero adicionalmente de que murieron en el desierto, toda esa generación no instruyó a sus hijos. ¿Sí lo estamos captando? Porque dices tú, se murieron, sí, pero se murieron por incrédulos, desobedientes, y aparte no les importó el futuro de sus hijos. Entonces creció toda una generación que no conocía a Dios y que no tenían conocimiento de todas las maravillas que Dios había hecho. Si usted no sabe qué son estas maravillas, necesita leer el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio para que vea todos los milagros preciosos, y el libro de Números también, de los milagros que Dios hizo. Josué fue un magnífico líder militar, dirigió a los ejércitos de Dios para conquistar todo lo que es la tierra prometida. Pero al morir él, el resto de la gente vivió como les dio la gana para acabar pronto, ¿no? Y no estoy aquí para hablar cosas tristes, sino cosas buenas. Pero tenemos que aprender de este tipo. Está muy lejos. Está mejor aquí. Ahora sí. Ok. Se escucha mejor. Todo bien. Decíamos, también vimos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 41, pero desde el 38 más bien. Segundo de Reyes, ¿qué hice el teléfono? Lo dejé en el carro, fíjate,
donde está el freno así. Es que ahí es donde leo las de estas, pero bueno, volteamos para acá. No olviden el pacto que hice con ustedes. ¿Y qué dice? Verso 39. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Y el 41 dice, así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Dios ha puesto una preocupación muy grande en mi mente y en mi corazón con respecto a nuestros adolescentes. Bueno, no me gusta la palabra adolescente porque estás diciendo que adolecen de algo, que algo les hace falta. Más que adolescente, yo diría jóvenes menores y los niños. Y nuestro problema principal es que por egoísmo, comodidad y etcétera. Muchas gracias, joven, qué amable es usted. ¿Qué decíamos? Sí, hemos soltado la educación, la instrucción de nuestros hijos y nietos a aparatos como este o como este. Estos aparatos son muy buenos, son muy útiles, pero si un niño no tiene la capacidad de manejar un arma de fuego o fumar o tomar licores, etcétera, ¿qué nos hace pensar que tiene la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué le conviene ver y qué es lo que no le conviene ver? Hay dos profetas que hablan, y es una enseñanza que di hace muchos años, pero creo que es bien importante. Uno está en Isaías 5:12, creo que es, en la Reina Valera 60, por favor. No es cierto. Ahorita se los busco y se los digo inmediatamente. (5:13), perdón, me equivoqué por un número. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Mejor dámelo en la NTV, porque está bien que mi pueblo fue llevado cautivo. En la NTV dice, por lo tanto mi pueblo irá al destierro muy lejos porque no me conoce. ¿Qué significa desterrarte? Es como alguien, yo sé lo que es desterrarte, porque yo soy nicaragüense de nacimiento y fui desterrado por una linda sonorita, no se crean, o sea, eso fue una decisión que amé, pero en mi país mucha gente y países como Venezuela son desterrados por diferentes causas políticas, por dictadores, etcétera. Pero la figura espiritual aquí es gente que debería ser parte del pueblo de Dios, es enviado con extranjeros para vivir fuera de su país, fuera de sus condiciones, y dice, irá al destierro muy lejos porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra
se morirán de hambre y la gente común morirá de sed. Y ahí mismo, en el capítulo 5 de Isaías, en el verso 20 dice, o sea, estamos viendo lo que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra y lo que el mundo te está ofreciendo. Dice, ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo? Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar, etcétera, etcétera. Está hablando, yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta que el mundo está llamando las cosas malas como que fueran buenas. Mi esposa y yo a veces nos gusta ver algunas películas, series, etcétera, siempre teniendo cuidado con lo que vemos. Invariablemente, la serie que te ponen parejas del mismo sexo, diciéndote que son esposos y etcétera. Y todo este tipo de mensajes están tratando de entrar en nuestra mente y en lo más profundo de nuestro ser para confundirnos, para hacernos creer que quizás Dios está equivocado, ¿sí? Que Dios está mal, que el mundo es el que sabe hacer las cosas. No sé cuántos de ustedes me gusta mencionar este ejemplo, pero para mí un antro hace 30 años o tal vez 20, quizás menos, era un lugar de prostitución, de cantinas y de cosas realmente pecaminosas. Y ahorita el antro es donde los jóvenes van y se divierten, se drogan o toman, etcétera. O vemos, yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado, yo me escandalicé la primera vez que lo vi, en una boda, la gente comienza a bailar y pasándose una botella o de tequila o de vodka, tomándola directamente como para, pues yo no sé cuál será la palabra, embrutecerse o entrar en la onda para desinhibirse y etcétera. Y hay un montón de cosas que el mundo está haciendo para distraer a la gente y se aparten del conocimiento de Dios. Y una preocupación que hay en la iglesia en general, y por eso los papás somos los que tenemos que poner mucha atención en esto. Niños que estuvieron en la escuela dominical, que eran parte del grupo de jóvenes y súper entusiastas y emocionados por el conocimiento de Dios, entran a la universidad y los agarra algún filósofo o ateo, les dice dos tonterías pseudocientíficas y los hacen tambalear y pensar que lo que aprendieron desde niños no sirve para nada. ¿Han visto uno de ustedes un caso así? Me gustaría ver sus manos. Ok, está bien. Todo eso tiene remedio. Mi esposa me regaló en nuestro 43 aniversario, así se llama, ¿verdad? ¿Sí? La Biblia, el mensaje. Y quiero leerles el Proverbios 22:15. A ver, dámelo en la NTV primero, please. Proverbios 22:15 dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. ¿Sí?
buenos garrotazos. Y no necesariamente, porque dice, ahorita te pueden meter hasta la cárcel si golpeas al niño, etcétera, ¿no? No estoy hablando de flagelarlo ni de torturarlo, pero un buen barazo en las nalgas le cae de maravilla y se aplaca inmediatamente y se quitan todas las siglas esas que están inventando, el TDAH y el TTT. Ya viste que hay un montón de nombres ahora. Yo me acuerdo el psicólogo que nosotros teníamos se llamaba chancleta o cinto. Ven, tráeme tu té de no sé cuánto y te voy a poner uno. Pero bueno, esa es otra historia. Pero mira lo que dice en la Biblia el mensaje. Los jóvenes son propensos a cometer estupideces y seguir las modas, ¿sí? Ahorita está de moda ser rebelde y ser tonto. ¿Se han dado cuenta de eso? Y el que haga la estupidez más grande es el que va a tener más likes. Así sea que te vayas en un abismo o que te caigas. Ahorita esa es cómo pasan videos de gente que para ser vista hicieron una tontería y se murieron. Y todo, aplausos, sí. ¿De qué te sirve? Después dice, el remedio para eso es disciplinarlos con firmeza. Y es algo que la gente ahora tiene miedo. Si sabes que no vas a salir y punto. Y hazle como quiera. Cuando hay amor, puedes aplicar disciplina. Pero bueno, esa es otra historia. Ya parece escuela para padres, ¿verdad? ¿Les está sirviendo, familia? ¿Sí? O sea, lo que quiero, el objetivo mío el día de hoy es que todos y cada uno de ustedes salgan de este lugar con la convicción que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Esto se trata de conocimiento. Si nuestro conocimiento es parcial, si tú piensas que por venir los domingos a este lugar tú eres cristiano, voy a poner el ejemplo otra vez, es como que si te metes al McDonald's y te conviertes en hamburguesa. ¿A alguno de ustedes les ha pasado? No, es que yo he ido muy seguido al McDonald's y ahora soy hamburguesa. Hay gente que a lo mejor lo puede creer con las loqueras que hay ahora, pero si tú vienes a este lugar y nada más escuchas, me gusta, creo que es el 5:11 en la NBI de Hebreos. Hebreos 5:11 en la Nueva Versión Internacional. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, léelo conmigo, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Algunos de ustedes saben qué les recomiendo, cómprense un taponcito de algodón y pónganselo aquí, para que lo que entró no se salga. No se crean, es una broma, eso no va a servir de nada. Más bien es cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, valórala, abrázala y ten la seguridad de que Dios no falla. Miren, familia, híjole, o sea, yo sirvo a Dios no porque no tenía otra cosa que hacer. Yo me dedicaba a los negocios y me iba súper bien. Pero Dios me dijo, no, tú vas a ser pastor y aunque no te guste, ahí te vas a parar. ¿Sí? Yo no quería ser pastor. Pero yo vi desde que conocí a Cristo, milagro tras milagro y milagro, y mucha gente quiere vivir su cristianismo de puros milagros.
Pero eso no se trata de establecer justicia aquí en la tierra, y cuando le pedimos a Dios, oramos el Padre Nuestro, que sea aquí en la tierra como es en el cielo, que se establezca la justicia de Dios, que se establezca la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser, porque ese es el plan de Dios. Y si está tardando mucho es porque muchos de nosotros nos hacemos los locos. Estamos aquí, familia. Amamos a Dios. Si están aquí, los felicito, qué bueno, porque aman a Dios y quieren conocerle más. Pero necesitamos poner de nuestra parte y poner la palabra por obra. Porque la palabra funciona, definitivamente tiene poder. Yo hoy en la mañana le decía, Señor, híjole, qué grueso. Mi esposa tenía placenta previa, se le regresó a su lugar y tuvo un parto normal. Denise se quebró el coxis, Dios la sanó sobrenaturalmente. Ruth Eugenia iba a ser operada de su oído, que nunca se iba a poder meter en las albercas. Dios la sanó automáticamente, la lleva con el doctor para fijar la fecha y el doctor dice, no entiendo qué pasó. Nunca había visto yo un antibiótico obrar de esa manera. No es ningún antibiótico, tenemos un Dios poderoso, un Dios que escucha las oraciones y que respalda su palabra. Si nosotros estamos sirviendo a Dios, no es porque no sepamos hacer otra cosa, sino porque Él ha sido bueno realmente. Y tenemos que saber que esta palabra es verdad, que Dios no miente. Siempre me llamaba la atención que, vamos a leer el verso, está en Juan 18:37. Por favor. Está Jesús antes de que lo torturaran y etcétera. Apenas creo que le habían puesto ya la corona y no sé si ya le habían golpeado la cabeza, etcétera. Pero Pilato le dice que era no sé si era el gobernador en ese momento, ahí en Jerusalén. Le dijo, entonces tú eres rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. A ver, ¿a qué se refería? Y porque Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y se dio la vuelta y se fue. ¿Qué le importaba a él realmente? Pero, ¿cómo fue que él dio testimonio de la verdad? Yo anoté algunas cosas aquí, ¿sí? Es una declaración bíblica central de Jesús ante Pilato, indicando que su propósito en el mundo fue revelar la verdad divina sobre Dios, su reino y quién era Él, el Mesías. Significa actuar como testigo fiel de la realidad espiritual en un mundo confuso. Jesús dijo que Él mismo era, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y tenemos que entender que esta palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado por sí misma ser cierta. ¿Por qué? Porque las cosas, miren, las diferentes religiones en el mundo, la que tú menciones, si hablas de la India, o sea, la meditación trascendental, el poner tu mente en blanco, yo estuve metido en todos esos rollos, ¿sí?
repetir un mantra, una palabra que no sabes ni qué significa y tratar de poner tu mente en blanco para que las frecuencias de tu cerebro, del lateral izquierdo y el derecho, se ponen en la misma onda, y cuando están en la misma frecuencia, puedes volar y etcétera. A mí me tocó ver gente levantarse del piso, así. De veras, todos están locos, dije, y salí corriendo, dije, están endemoniados más bien. Y bueno, y son cosas, y te pones a ver las diferentes culturas y los diferentes dioses. Incluso aquí en el Antiguo Testamento se habla de dioses que la gente entregaba a sus hijos en sacrificio, derramamiento de sangre. Y no nos vayamos muy lejos, aquí los mayas, era una cultura sumamente sangrienta, y los incas y etcétera. O sea, dioses crueles que exigían sangre. Bueno, los inventaban los hombres y hacían un montón de tonterías. Y desde la Edad Media, o sea, para el hombre, realmente el hombre no tenía ningún valor, hasta que los principios bíblicos comienzan a establecerse y comienzan a darle forma a la gente. Quiero leerles un escrito de ¿cómo se llama este hombre? Del San Agustín de Hipona, que vivió en finales del siglo IV y principios del siglo V. ¿Sí? Está bien interesante esto. ¿Están aquí, familia? ¿Me van siguiendo? ¿Les está sirviendo? Ok. Mira. Lejos sea de nosotros suponer que Dios aborrece en nosotros aquello, el intelecto, en virtud de lo cual nos ha hecho superior a otros animales. Lejos sea, digo, que creamos de tal manera que excluyamos la necesidad, bien sea de aceptar o de requerir la razón, puesto que ni siquiera podemos creer a menos que poseamos almas racionales. Déjenme traducirlo, hasta yo lo estoy leyendo y ya me enredé otra vez, mano. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? El principio, en la Edad Media, cuando comenzaron a leer la Biblia y escucharon que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y que le dio una mente para pensar, ¿sí? Esa es la única manera, porque han oído ustedes la tontería, dicen, no, es que tú necesitas una fe ciega. ¿Han oído eso por ahí? No es cierto, eso es mentira, la fe no es ciega. La fe viene por las experiencias tan gruesas que uno comienza a experimentar. Ves la mano de Dios y ves el amor de Dios sobre tu vida, comienzas a amarlo cada vez más, a creerle más y vas creciendo en fe. Y te das cuenta que Dios es real. O sea, nosotros lo experimentamos. Mis hijos están aquí porque hemos visto el poder de Dios sobre nuestras vidas una y otra vez. No somos nadie especial. Simplemente si Dios nos dice algo, lo creemos, lo abrazamos y descansamos en Él. Y esperamos que se manifieste. Como dice Oseas, mira, tan seguro que mañana va a salir el sol. Está en Oseas 6 y algo, 2, 3 por ahí. Así de seguro vas a estar de que Dios se quiere manifestar sobre tu vida. Entonces, ¿de qué es lo que se trata esto? No instruir a nuestros hijos y agarrarlos y hacerlos religiosos. Te tienes que aprender esto. No, sino vidas transformadas que antojan a otras personas. ¿Sabes qué? Dios es real. Dios cambia a las personas. Si cambió a este salvaje, te puede cambiar a ti. Ayer estaba platicando con unos amigos y decía, mi mamá nos decía que parecíamos aprendices de delincuentes.
¿Qué te parece? Éramos 3 varones, 4, perdón. Pero éramos cosas serias, man. ¿Sí? Y era lo que tuviera en la mano la señora, porque mi papá era médico y todo el tiempo andaba trabajando y etcétera, pero mi mamá era brava con lo que encontrara. Y dice, ay, pobres chamacos, no hombre, hasta nos hizo falta garrote. No tengan miedo a disciplinar. Los chamacos necesitan aprender. ¿Vamos bien, familia? ¿Qué se me hizo? Ok. Entonces, les decía, nosotros servimos a Dios porque lo hemos visto obrar en nuestras vidas vez tras vez. Él cambió mi vida definitivamente. Y lo que me falta, ¿verdad, mi amor? Ahí vamos. Ahí vamos. O sea, no te sientas mal. O sea, realmente si estás aquí, te va a servir porque lo que hace la palabra es limpiarnos. Pero necesitamos leerla diariamente. Diariamente, si tú no lees la palabra diariamente, no va a pasar nada. Y no la leas como que lees el periódico. Dile, Espíritu Santo, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Les hablaba de Oseas, porque también es el otro profeta que hablaba, es el 4:6, creo que es de Oseas. Por favor. Mi pueblo está haciendo, ¿qué dice? Porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes, y dile al que está a tu lado, te están hablando. Y le voy a decir, porque cada miembro es un ministro, es un sacerdote. Si tú ya tienes conocimiento del evangelio, nuestra función es conectar a toda la gente que podamos con el Dios vivo, el Dios poderoso, que tiene la capacidad de transformar vidas. Dios es real. Dios es real y está interesado personalmente en ti, así como eres. Verá que hay algunos de ustedes que ni tú mismo te aguantas. Así era yo. Ahora más o menos me aguanto y tú también me aguantas, ¿verdad, mi amor? Ahí vamos. Vamos mejorando, vamos avanzando. O sea, no nos quedamos estancados. Miren, yo no sé si es cierto, alguien que lo puede investigar. Dicen que los atunes nunca duermen, que siempre se están moviendo y que si dejan de moverse se mueren. Pues no sé, pero qué rico en las latas, ¿no? Así, pero bueno, no sé. Entonces, la vida de un cristiano no es conocí a Cristo y me tiro a la milonga. Conocí a Cristo y lo conozco más. Y mientras más le voy conociendo, más les platico a otras personas la capacidad que Dios tiene a través de su palabra y la revelación del Espíritu Santo de transformar vidas. Él transformó mi vida y puede transformar la tuya si te dejas. Sí, porque Él no obliga a nadie obliga. Pero si tú realmente comienzas a decir, wow, es cierto, mira, hizo esto, hizo el otro, y sigue haciendo. Si puedes creer al que cree, se la saben. Todo le es posible. Pero sigo leyendo. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. ¡Qué feo! ¿Qué dice? Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Yo quiero la bendición de Dios sobre mis hijos y sobre mis nietos. Amén. Quiero darles algunos detalles. ¿Por qué necesito creer en Cristo? Primero,
aunque no le guste al mundo y quieran cambiar las iniciales. Estuve en un curso de hebreo hace algunos años y me llamaba la atención que decía, después de la era común, decían. O sea, el año cero, antes de la era común y después de la era común. Y es BC y AC, ¿cómo es? Antes de Cristo y después de Cristo, etcétera, ¿no? Cristo dividió la historia. Dime tú qué otro Dios, qué otra religión puede tener a alguien, dice, mi Dios partió la historia. La fecha de hoy, 22 de marzo del 2026, es así, porque Cristo nació en el año cero. Hay un ligero desplazamiento como de 4 años, pero no nos vamos a pelear por eso. Tómalo como descuento. ¿Está bien? Dividió la historia en Primera de Corintios capítulo 15. Verso 1, se los leo rápidamente. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Amén, decimos. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde, verso 6, lo vieron, ¿qué dice? La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, etcétera. Más de 500 personas lo vieron. O sea, nadie puede negar la existencia de Jesucristo. Los judíos, ustedes han visto, si has leído por lo menos los evangelios, que los sacerdotes judíos le dieron una lana a los soldados y etcétera para que dijeran que se durmieron y que se robaron el cuerpo. Pero, y comienzo a ver lo ridículo del asunto, porque después de resucitar, Jesucristo anduvo 40 días aquí en la tierra predicando del evangelio del reino. ¿Por qué no lo agarraron? ¿Por qué no le hicieron nada? Porque no podían simplemente. ¿Sí me explico? Esto es historia. Esto no es un rollo que alguien me contó o que a alguien se le ocurrió escribirlo. Es historia. Y más de 500 testigos. Si dijeron, no, pues los 12, a ellos también les dieron una feria. Dice, no. Pudieras pensar, los incrédulos, tú encuentras, híjole, ¿cómo he escuchado argumentos tan estúpidos? De veras, gente contradiciendo la palabra de Dios. Pero uno no es, te dan ganas de sacar el machete, quiero decir la espada, la palabra y pegarles una revolcada. Pero mejor calladito, nos vemos más bonitos. Dios cambia vidas, eso no me lo puede contradecir nadie. Porque si te comienzan a cuestionarte y a preguntarte cosas como para, ves, ustedes no creen y ya, no te metas en discusiones sin sentido. Cristo transformó mi vida y puede transformar la tuya. Amén. Les leo otras más. Lucas 1.
Verso 1 dice, es importante aquí en la introducción de la NTV, menciona que Lucas era gentil, era un médico, era un doctor, y él fue el que escribió el Evangelio según San Lucas. Y le está escribiendo a otro gentil que se llamaba Teófilo. Pero quiero que veas las palabras que le está poniendo en el capítulo 1 de Lucas. ¿Está trayendo convicción esto a tu vida? Como a 4 o 5. Ok, yo creo que me tengo que esforzar un poquito más, ¿verdad? Sí, bueno, que el Espíritu Santo haga la obra en ustedes, pero Dios sí transforma vidas y eso nadie lo puede discutir. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dado por testigos oculares, gente que estuvo ahí viendo, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti. Muy honorable Teófilo, y miren el propósito, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. A partir de ahí comienza cuando Herodes era rey de Judea y comienza a narrar el nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías, su padre, era un sacerdote ya viejo, su mujer vieja también, que era estéril y que por la edad ya había cesado la costumbre de las mujeres, ya no reglaba, para que nos entendamos mejor, ¿sí? Y ahí Dios se le ocurre traer a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Amén. Yo creo que con lo que hablamos ahorita es suficiente, pero sí quisiera comentar un poquito más para que venga un poco más de convicción a tu vida. Se trata de conocimiento, pero también de experimentación. El chiste es, miren, cuando yo recién nací de nuevo, pero después oí una predicación que bárbaros, quieren usar a Jesús hasta de estacionómetro o algo así, porque yo decía, cuando iba a ir a algún lugar donde sabía que era bien difícil encontrar estacionamiento, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me des un lugar enfrente de donde voy exactamente. Y tú dices, coincidencia, lo que te dé la gana. Voy llegando y pum, va saliendo un amigo, que ya ves que tú eras el siguiente, porque si iba otro adelante y andaba buscando cómo estacionarse, se iba a meter él. No, el Señor me lo tenía reservado a mí. ¿Qué te parece? Son abusos que a veces uno comete, pues. Señor, te pido en el nombre de Jesús, y comienzas a chiquearte y ves la mano de Dios de una manera tan gruesa, pero como eres un bebé en Cristo, Dios te da gusto, pero tienes que madurar también, mi rey. ¿Se entiende? Ya dejas de pedir lugar en el estacionamiento y comienzas a tratar a tu familia como debes de tratarla, a tus compañeros de trabajo con respeto y con amabilidad. Comienza a venir el Espíritu de Dios sobre ti y tu vida está transformada y la gente se da cuenta. Claro que se da cuenta. Amén. Quiero comentar rápidamente, ¿qué crees tú que puede hacer que una persona
que viva en Europa. Europa es uno de los continentes más cómodos que hay, pues, con mejores ingresos y la gente vive bien. Que una persona joven deje su casa, su familia, y se vaya a Camboya, ¿sí? Yo no sé si tú has visto un lugar así. Yo pienso en el calor y en los zancudos. Qué cosa más espantosa. Y se case con un nativo de ahí. Eso solo Dios lo puede hacer. Miren, escuchaba los testimonios. Estamos hablando de Rami. Ella nos dio unas palabras ahí el día de la celebración. Los tenemos, ¿qué tenemos? Unos 4 años de estarlos apoyando, 5. Y dice que la primera familia que ellos se ganaron para Cristo, porque comenzaron con una escuela supuestamente enseñándoles inglés, así era el asunto. No me acuerdo cuál era el truco, pues, pero esta gente, siendo sumamente pobres, agarraban lo mejor de sus cosechas, vendían hasta el riñón si era necesario para honrar a sus dioses, eran ídolos. Esta familia conoce a Cristo, comienzan a orar y de esas cosas realmente hermosas, llovía en su terreno y todo lo demás estaba seco. Lograron una cosecha tremenda ese año y todos volteando, ¿qué está pasando? El Dios que servimos es bueno. ¿Sí? Esta persona, Rami, y ¿cómo se llama? Smey se llama el esposo, él es camboyano. Han hecho una labor, están levantando una escuela, ya levantaron el edificio, ahora van a levantar una iglesia y los estamos apoyando, dice. Estar en las finanzas divinas es lo mejor que nos puede suceder. En resumen, familia, Dios es real, Dios te ama y quiere transformar tu vida. ¿Le vas a creer? Amén.